Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Estamos en el epicentro de la protesta, estamos en la calle Núñez de Balboa, una de las más populares de Madrid, sobre todo durante la pandemia, durante el confinamiento impuesto por el gobierno, este estado de excepción encubierto en el que calles como Núñez de Balboa se hicieron famosas por proclamar y reclamar esas libertades que habían sido arrebatadas a los ciudadanos de Madrid. Estamos escuchando muchas caceroladas desde los balcones ahora mismo. Estamos llegando justo a ese punto. Ya estamos aquí. Estamos en Núñez de Balboa. Están escuchando a la gente protestar, esos ruidos, esas cacerolas. ¿Qué tal? Muy buenas. Saludos a todos los espectadores de Estado de Alarma. Estamos una semana más en Contra el Eje del Mal, esta sección que protagoniza el periodista y eurodiputado de Vox, Germán Terç, al que podemos saludar ya. Germán, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, Germán. La semana empezó con esa movilización auspiciada por Vox, esas manifestaciones en toda España en coche, para protestar contra la deriva del gobierno. Y esta semana vamos a tener el segundo episodio de esa reacción de la gente contra el gobierno de Pedro Sánchez, que va a ser la moción de censura en el Congreso de los Diputados. Una moción que parece que va a estar llamada al fracaso simplemente porque hay determinados partidos que han dicho que no la quieren apoyar. Así de sencillo. ¿Cómo lo ves, Germán? No, una cosa es que no vaya a tener una mayoría y que no se vaya a aprobar. Otra cosa es que vaya a fracasar. Fracasar no va a fracasar. La moción ha triunfado ya porque la moción ha expuesto primero y va a exponer de una forma absolutamente contundente y clara y muy necesaria en el Parlamento, en el Congreso, en esos 2 días de la moción de censura a mediados de semana, va a exponer realmente la situación en la que estamos, la actuación de un gobierno criminal, sin duda, una actuación criminal de un gobierno que está ocultando datos, que ha empeorado dramáticamente la situación sanitaria española, pero además nos envía a la ruina y está recortando las libertades y está aprovechando la pandemia y las enfermedades y las muertes de los españoles para sus propósitos absolutamente torticeros y totalitarios en cuanto al control político y control del poder en España. Yo creo que la denuncia va a estar muy clara. Primero interviene para presentar la moción Ignacio Garriga, por Vox, que es el representante de Vox de Cataluña, y después interviene Santiago Abascal para exponer realmente lo que necesita España para salir de este agujero negro en el que nos van a situar, y nos están metiendo de una forma perfectamente dramática. Todos los datos demuestran que somos el país del mundo que peor se está comportando
en cuanto a la reacción, en cuanto a las cuestiones sanitarias y en cuanto a los efectos económicos que va a tener. No busquen, ni en el tercer mundo, ni en ningún sitio busquen, y por supuesto no en Europa, busquen un ejemplo parecido, ni parangón, ni algo similar. Nosotros ya están recuperándose la mayoría, a pesar de la segunda ola de la pandemia, se están recuperando económicamente, se preparan todas las previsiones de los demás países, se preparan para despegar, para ir mejorando. Nosotros nos hundimos, nos seguimos hundiendo, todos los organismos nos van revisando hacia la baja, revisando hacia peor todas las perspectivas económicas de España, y vamos a ir a un colapso absolutamente sin precedentes. Solo una guerra puede causar tanto daño como han hecho en 10 meses la pandemia y la otra pandemia, es decir, 2 pandemias juntas, que son el gobierno rojo, como suelo decir yo para escándalo de muchos, el gobierno rojo, el gobierno de socialistas y comunistas de un Frente Popular que buscan un cambio de régimen y que nos quieren quitar las libertades, pero además nos quieren hundir en la miseria, porque es en la miseria donde somos obedientes todos y donde más fácil es comprar voluntades, más barato resulta comprar voluntades, y ahí es donde nos quieren meter. La denuncia de la moción yo creo que va a ser un acicate a la reacción por parte de los españoles. Yo creo que se van a exponer que hay una oposición real en España, que no es esa oposición que se asusta y que al final cede a los chantajes, como me temo va a pasar con el Partido Popular y con el Consejo General del Poder Judicial. Ya veremos, pero en todo caso que hay una oposición firme a este gobierno, a este cambio de régimen que intentan, a este golpe de Estado, en realidad, que es lo que está sucediendo, a este golpe de Estado que está dando Sánchez con Madurito II, es decir, con el vicepresidente, una especie de delegado de los regímenes narcocomunistas iberoamericanos, una especie de representante de las FARC, del gobierno de Venezuela, del Foro de Sao Paulo que tenemos en el gobierno, más, por supuesto, los golpistas de Cataluña y los filoterroristas separatistas del País Vasco, de las provincias vascas y de Navarra. Es decir, una suma catastrófica de enemigos de España que se han puesto en movimiento para destruir este país y para hacer otra cosa, que ellos pensarán que es mucho mejor, pero nosotros confiamos, nosotros estamos convencidos de que es mejor mantener España viva, y por la España viva vamos a defender con uñas y dientes y con todos los recursos a nuestro alcance, los legales. Vamos a defender la unidad de España, vamos a defender la legalidad, la Constitución, la monarquía, y nos van a tener enfrente todos estos proyectos, como digo, criminales y anticonstitucionales. Está claro, Germán, que una vez ha habido motivos para una moción de censura, es este, ¿no? Y es estamos viendo en todos los ámbitos. Por eso es tan ridículo lo que se oye por ahí. Claro, lo hemos visto en el ámbito, lo estamos viendo en el ámbito político, esa deriva antidemocrática del gobierno, en el ámbito económico, como tú señalabas, pero es muy preocupante todo lo que está sucediendo. El último episodio, podríamos decir, de esta deriva totalitaria del gobierno, antidemocrática, es el acoso a la justicia, ¿no? Al Consejo General del Poder Judicial, que lleva ya, yo creo que desde el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, ahí se inicia todo, a mi juicio, pero que ha ido increciendo, y ahora vemos cómo quieren esa ley habilitante para cambiar las mayorías, para elegir al miembro del Consejo General del Poder Judicial, y afortunadamente estamos viendo reacciones, no sé si tú eres optimista en este sentido o no, reacciones por parte incluso de la Comisión Europea, ¿no? Que bueno, ha mostrado su desacuerdo al gobierno español, de momento nada más que eso, pero también por parte de los jueces españoles. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria, se han opuesto radicalmente y han dicho que cortan toda relación con el gobierno hasta que retiren esa ley infame, ¿no? No sé si eres optimista, ya te he escuchado en la anterior respuesta decir que crees que al final el Partido Popular acabará cediendo a las presiones. No sé, no te veo muy optimista, ¿no? Con el futuro del... No, yo no soy optimista en estos momentos casi con nada, salvo con la esperanza de que realmente vayamos sumando fuerzas
para hacer frente con éxito a este gobierno. De este gobierno no se puede esperar nada y desde luego mucho menos moderación o aproximación. Quien crea que se puede aproximar a este gobierno para suavizarlo se equivoca, o sea, que iba a ser fagocitado por las canalladas que se van inventando y que van produciendo. En ese sentido, el asalto a los jueces es normal. Es decir, unos delincuentes que quieren romper la legalidad tienen enfrente a los jueces. Los jueces son un obstáculo para toda la política de quienes quieren destruir la legalidad existente. Luego tienen que ir a por los jueces, intimidar a los jueces, asustar a los jueces y aplastar lo que es la independencia judicial. Sin eso, todo lo que hagan se estrellará con un muro de las leyes y los representantes del poder que la defienden. A ese poder lo tienen que destruir, lo tienen que amedrentar y lo tienen que comprar. Y entonces en ese proceso están. Ahí tienes en este momento tienes al delincuente prevaricador, al que fue declarado culpable del mayor delito, por tanto delincuente, del mayor delito que puede cometer un juez, que es la prevaricación. Lo tienes dando lecciones, pero lo tienes dando lecciones no, que es que lo tienes de ministro de Justicia extraoficial, porque es la pareja de la fiscal, que era la ministra de Justicia antes, que realmente mandan y que han colocado en la Fiscalía para garantizar las impunidades de todas estas transgresiones y de estos delitos y de estas agresiones a la Constitución que vayan necesitando ellos para su agenda. Y en eso están. Tanto ahora también parece que va a ser imputado, que podría ser imputado o que se va a solicitar que se impute al ministro del Interior por el caso de Pérez de los Cobos, del teniente coronel de la Guardia Civil, y aquella situación absolutamente grotesca que se generó. En fin, vamos a ver, pero tienen una serie de personas imputadas, semi-imputadas, que van a estar ahí pendientes de un suplicatorio o no, o de la intimidación o de la eficacia de ese amedrentamiento al que se dedican con tanto pundonor las fuerzas comunistas de Podemos, ¿no? Pero eso es otra vez es el modelo venezolano una vez más, como la ley habilitante esta, otra vez modelo venezolano. Todo el manual exacto. Te quería comentar, ¿no? A raíz de esto que estás diciendo, esta semana decía Pablo Iglesias que las amenazas que recibía el juez García Castellón provenían de cuentas de Vox. Claro, uno no sabe si reír o irse directamente a denunciarlo a la comisaría, ¿no? Pero es que es ya el colmo. No tienen límite, en la procacidad, quiero decir, no tienen límite en la mentira, como se ha visto que además es verdad que las hemerotecas no le afectan. Todos sabemos que ha estado mintiendo permanentemente y ha estado diciendo 2 días después lo contrario a lo que había dicho 2 días antes. No pasa nada porque como a ellos no les afecta el principio de contradicción, pues a ellos les da igual, si he mentido sí, ¿y qué? Pues como los chulos matones en una situación de fuerza. Ellos tienen el poder, ellos tienen la fuerza y te dicen, te miento, te insulto, te quito las libertades, te voy a saquear y te voy a arruinar y voy a acabar con la clase media y voy a hundir decenas de miles de negocios en cuestión de meses en España y en Madrid en particular, para que en Madrid aprendan y para que en Madrid haya mucha más gente dependiente de lo que hay ahora, dependiente de su poder, dependiente de sus migajas y por tanto obediente y sumisa. Ellos no perdonan que Madrid no les vote, que Madrid les dé la espalda, y ellos esto lo llevan arrastrando muchos años. Y ahora están en plena operación de revancha, de venganza, para castigar económicamente a los madrileños, sanciones realmente, cuando hablan de que no se niegan a las sanciones a Venezuela porque afectan al pueblo y están ellos aplicando sanciones económicas a los madrileños, a la Comunidad de Madrid, sanciones económicas por parte del propio gobierno de España. Es una cosa absolutamente inaudita, para buscar la pobreza, para fomentar
la pobreza de la gente, para ellos tener mayor fuerza, mayor poder sobre esa gente, una fuerza que no tenían antes. Las canalladas que se están produciendo, a las que estamos asistiendo, tienen nombre, sobre todo no tienen precedente en la España democrática. Hay que irse a la guerra, hay que irse a las barbaridades del terror rojo en el Madrid republicano para ver esa voluntad de hacer daño que se está viendo en estos momentos en el gobierno de España. Pero claro, es porque tienen unos objetivos claros. Y enfrente tiene que haber gente con objetivos claros, y está Vox, pero en este momento está sola Vox. Esta semana tienen oportunidad los demás de levantar la voz y a ver lo que votan, y también tienen la oportunidad, si queda algún socialista, si queda algún regionalista, si queda algún nacionalista en cualquier sitio que tenga conciencia y que tenga un poquito de responsabilidad, viendo lo que ha sucedido en estos 10 meses, que tenga el coraje real, que España se lo agradecerá en el futuro, el gesto, aunque no se ganen esas votaciones, pero el gesto de que alguien de otros partidos se desmarquen y digan: nosotros por dignidad no podemos apoyar la continuidad de estos personajes que están destruyendo España, y por eso vamos a votar en esta moción de censura, vamos a votar que sí. Ese gesto quedará fijo, determinado, y todos aquellos que lo hagan tendrán un puesto digno en la historia de España. Desde luego, quienes apoyen o no hagan frente a este cambio que se propone Sánchez e Iglesias, los venezolanos, con las FARC, con Irán, con todo lo peor, y para susto de los europeos, que todavía no se enteran porque están tan confundidos con todo su puré socialdemócrata, que no se enteran todavía de lo que está pasando en España, pero que han empezado a verlo ahora y se han empezado a asustar mucho. Algunos sabían que la economía realmente la quieren destruir, y no hay posibilidad de invertir con este gobierno en España con sentido. No tiene ningún sentido que le den dinero a este gobierno, que lo va a malgastar todo, y lo va a malversar permanentemente en beneficio de sus intereses, no para reformas, no para cambios estructurales, sino directamente para su clientelismo corriente, de gasto corriente, para proseguir con el desmantelamiento de la democracia y de la libertad. Bueno, Germán, para terminar, si te parece, vamos a comentar un asunto. Desde luego estamos hablando de esa deriva. La democracia española está muy enferma, pero es que si lo comparamos con otras democracias occidentales, pues es cuando realmente nos damos cuenta en qué punto estamos nosotros y en qué punto están ellos, ¿no? Fíjate lo que ha pasado en Estados Unidos. El New York Post pues publicó un artículo en el que denunciaba corruptelas de Biden, y especialmente de su hijo, y la conexión entre Biden y su hijo en esos negocios presuntamente fraudulentos, y Twitter lo censuró en ese país. La reacción allí ha sido la que debería ser en cualquier democracia, ¿no? Investigar esa censura, oponerse a esa censura, y el máximo ejecutivo de Twitter va a tener que ir a declarar al Senado americano esta semana. Jack Dorsey se va a tener que someter allí al cuestionario de los senadores, que le van a pedir explicaciones por algo que aquí normalmente pasa impune. Se cierran cuentas de Twitter, se clausuran las de Vox, sin ir más lejos, han sufrido este acoso, ¿no? Y además, Germán, vemos como en Francia, que es que claro, al final se te ponen los dientes largos, ¿no? Vemos como en Francia se han registrado también esta semana casas de ministros por una investigación que hay abierta allí por la justicia para la gestión de la pandemia. Aquí la Fiscalía de Dolores Delgado le dio carpetazo a todas las denuncias en un cuarto de hora, ¿no? ¿Qué envidia, qué diferencia de calidad democrática? Sí, bueno, pues en todos los países estamos en una era, en una época, en un cambio de era, y en una época de muy tormentosa y tempestuosa, si se quiere, y con muchas zozobras en general en todas las democracias occidentales, que todas están en peligro en buena medida. Pero claro, las diferencias son muy claras. En Estados Unidos hay unas instituciones vigorosas, y hay una sociedad en alerta
reacciona ante las cosas. Lo que se publicó de Biden no son corruptelas, es corrupción a lo bestia, porque realmente que intervenga un vicepresidente, que contrate un país extranjero, Ucrania, contrate al hijo del vicepresidente, y cuando el fiscal en ese país de Ucrania está interviniendo para ver la corrupción en una empresa, en una gran empresa ucraniana, en Burisma, que es la que contrata al hijo de Biden. Hay unas citas en Washington, se ve, pese a lo que lo negaba, hay pruebas ahora de que se vio Biden con uno de los directivos de Burisma, y acto seguido hay una presión masiva por parte del gobierno de Obama, es decir, por parte de Biden, para cesar al fiscal que estaba investigando a Burisma. A cambio de eso, al hijo de Biden lo habían contratado con unos sueldos de esos absolutamente brutales, un personaje que no sabe nada de los temas que afectan a esa compañía, cuyo único mérito era ser hijo del vicepresidente. En ese sentido, la corrupción está clara. Se habla y entonces neutralizan, como son pruebas realmente escandalosas de un caso de corrupción, pues se niegan a dejarlo circular. Cuando han dejado circular en Twitter y en Facebook todo tipo de sartas de mentiras sobre las conexiones rusas de Trump, etcétera, etcétera, todos los días, permanentemente, y después ha demostrado que todo era falso y nadie ha pedido perdón y nadie ha hecho nada. Pero todo se ha permitido y ahora esto lo bloquean porque dicen que hay que contrastar primero si es cierto o no antes de que pueda circular por las redes. Fíjate tú, eso en la cuestión es realmente una excusa ridícula, y entonces el Senado conservador ha reaccionado y ha dicho: oiga, si ustedes tienen la capacidad de censurar y de poner de que en Twitter solo aparezca lo que a ustedes les gusta, entonces Twitter no es una plataforma de comunicación, una red de comunicación, sino es un medio. Y si es un medio responsable penal, penal y administrativo y civil de todo lo que se publique en ese medio. Y entonces ya las reglas le cambian a Twitter, porque entonces Twitter tiene que responder por todo lo que se publica dentro de Twitter, en caso de que ejerza la censura. Y claro, ahí le cambian mucho las reglas. Ahora, eso solo tiene el coraje de hacerlo, pues eso, en frente a estos monstruos que pueden liquidarte la reputación y que pueden agitar en épocas, solo puede un poder que tenga convicción, que tenga unas instituciones sólidas, como es el Senado de los Estados Unidos, y también una administración como la norteamericana, que tiene a un presidente que no se deja milanar, que eso también tiene mucho que ver con todo ello. Y en el fondo lo que está es el nerviosismo de toda esta gente que se va a enfrentar a la muy sólida posibilidad de otros 4 años de Trump, y eso no les gusta nada. Efectivamente. Bueno, ya iremos comentando todos estos asuntos que seguro que se están dando juego. Germán, muchísimas gracias. Si te parece, nos vemos dentro de 7 días. Que tengas buena semana. Perfecto. Un abrazo. Hasta luego a todos. Y a todos ustedes, pues lo mismo les deseamos. Buena semana. Les emplazamos dentro de 7 días aquí en Contra el Eje del Mal. Hasta entonces.